¿Quién no quisiera escribir en un lenguaje, todos nosotros somos profesionales de la escritura, de colores y cifras, que fuera polifónico? Que era la gran preocupación de Scriabin, de los músicos rusos o de los impresionistas o los simbolistas, es decir, crear una lengua que tuviera distintos niveles, todos simultáneos. Muy difícil. Pero la poesía busca eso, busca el color, busca el sonido, busca la eufonía. Todo. Y entonces, cuando yo empecé, hace muchos años ya, tengo 72, no tenía aún 30, empecé a estudiar estas cosas, los descubrimientos fueron capitales en mi evolución como escritor. Y sobre todo me permitieron descubrir un poco las fuentes de la poesía, o sea, las fuentes sinestésicas, simbólicas y visuales que el hebreo, como digo, heredero de algo del mundo egipcio, contiene. Yo voy a leer esta página que os he dado, una especie de recordatorio y de homenaje que quisiera que fuera también para el maestro Cortaminas y para Pompeu Fabra, es decir, para todos aquellos humildes trabajadores de la lengua que sin hacer obra de ficción se constituyeron en guardianes de la palabra y de la importancia conceptual y sobre todo filológica del idioma humano, ¿no? Guardianes realmente de las raíces de las palabras. Y luego de leerla me gustaría abrir una especie de coloquio para no ser pesado y irme por las divagaciones superficialmente académicas y eruditas, que no soy ni académico ni erudito. Se llama Eliezer Ben Yehudo rodeado de palabras. ¿Lo tienen todos o hay a quien le falta? Por favor. Una de las cosas sorprendentes que ha pasado, mucho que no pasaba en el mundo islámico y en el mundo hebreo culturalmente, y quizá en el mundo islámico y en España por influencia de las traducciones que se hacían de los filósofos griegos, es que siempre se buscaba una conexión entre lo que llamaríamos ciencia y conciencia. Ciencia y conciencia. ¿Qué era la ciencia entonces? Pues la medicina, la anatomía, la botánica, mientras que en el mundo cristiano había una fisura desde el punto de vista de la ciencia. Llegamos a un punto, siglo XII-XIII, Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, ahí se culmina en cierto modo el gótico del latín eclesial. Pero siempre hay dentro de la tradición cristiana, y esto hasta hace relativamente poco, una especie de deseo de filosofar aparte del mundo. No se olviden eso del mundo, demonio, carne, que no era ni para los judíos ni para los musulmanes tal cosa. Había esa huella de sospecha de que la ciencia no es cosa nuestra. Y entonces nosotros encontramos en un texto como el Bahir, en el Zohar, en otros textos de la Cábala, este cruce continuo de un campo de saber a otro campo de saber y apoyándose mutuamente. Y es el caso específico de este pequeño relato de ficción que yo escribí, pero que es muy posible que haya ocurrido, dada la enorme bibliografía que tenía a su abasto Eliezer Ben Yehuda cuando trabajaba. Eliezer Ben Yehuda rodeado de palabras. Dicen, pero es difícil saberlo a ciencia cierta, que cuando el recreador del hebreo moderno, Eliezer Ben Yehuda, que vivía en Jerusalén rodeado de diccionarios de copto, griego, arameo, latín, alemán y toda suerte de lexicones bíblicos, buscaba una palabra en la Torá con el propósito de insertarla con otra y así llegar a una tercera, acorde con lo que en ese momento necesitase nombrar, Zafael, el ángel del lenguaje, quien lo asistía sin que él se diera cuenta, giraba como un veloz remolino sobre sus alas multicolores, subía hasta el trono divino y consultaba al Creador
acerca de la legalidad o ilegalidad de todo aquel proceso. ¿Cómo, se interrogaban algunos viendo los esfuerzos de Ben Yehuda, puede transformarse un idioma sagrado en un instrumento profano, sin pillar la fiebre de la profecía, ni caer en el arcaico dilema de los jueces o la embriaguez alabadora del salmista? Era un misterio irresoluble. El trabajo, en efecto, suponía enormes riesgos y exigía una sabia sabiduría. Por una parte estaban los partidarios del lingüista, quienes lo estimulaban para que siguiese hallando adjetivos, pulsando matices, renovando funciones, aligerando sustantivos. Y por la otra sus detractores, viejos talmudistas, náufragos en el mar de las plegarias, sin más socorro que un orden rancio, pero por eso mismo seguro. Rabinos, furiosos con la modernidad, la poesía y lo sagrado al alcance de los niños y las mujeres. A un tiempo, sabios de lo pueril y custodios de la ceniza de lo maravilloso. Eliezer Ben Yehuda era un hombre de pequeño tamaño, espejuelos muy pulidos y ojos atentos. Con pasión de filatelista y rigor de químico separaba las raíces trilíteras y jugaba con los prefijos y los sufijos, las voces pasivas y las activas, los verbos en desuso y los nuevos inventos, probando encender en su hijo lo que descubría apagado en los ordinarios archivos de su raza. Una tarde fue a visitarlo el rabí Eliyahu Sorek de Vilna, uno de los pocos religiosos que lo respetaban y toleraban su aparentemente profana actividad de gramático obsesivo. Era más joven que él, pero parecía mayor. Por su barba blanca le llegaba casi al ombligo. Sus ojos verdes tenían la mansedumbre de un recodo del río, pero los nudillos de sus manos de encuadernador de libros santos eran fuertes y decididos como sarmientos de vid. Dime, Eliezer, le preguntó a Ben Yehuda, entre todas las palabras halladas, reconstruidas, pulidas y vueltas a la circulación del habla cotidiana, entre todos los vocablos de nuestra lengua santa, ¿cuál es la que te ha deparado mayor felicidad? El lingüista no respondió de inmediato. Fue hasta su biblioteca y regresó con la reproducción de un grabado atribuido a Schwann, el autor de la teoría celular. Era un intrincado laberinto de círculos concéntricos, puntos, núcleo y alvéolos. Escucha estas palabras, dijo entonces. Las partes elementales de los tejidos están formadas por células, según modalidades semejantes, aunque diversificadas, de modo que se puede muy bien decir que existe un principio universal de desarrollo para las partes esenciales de los organismos, y que este principio es la formación de las células. Se hizo un silencio en el estudio que reunía a los dos hombres, el religioso y el laico. La palabra hebrea por la que me preguntas, querido amigo, prosiguió entonces Ben Yehuda, la palabra por cuya restauración y preservación daría mi vida, si fuera precisa, es nuestra et, articulada con la primera y última letra del alfabeto, pero también, y girada sobre sí, ta, la célula. El rabí Eliyahu Sorek de Vilna seguía sin entender. Para nosotros, et, intervino, es or Torah, luz de la enseñanza, pero también eben tabón, la piedra del discernimiento. Sin saberlo, continuó el lingüista, y mientras realizaba sus exploraciones biológicas, Schwann estaba redescubriendo la mística de la Cábala, que dice que todas las palabras, adverbios, gerundios y preposiciones, todo el lenguaje de hecho se erige sobre esa unidad básica, et o ta, que tanto puede ser nuestra cárcel como nuestra libertad. ¿Nuestra cárcel? ¿Por qué nuestra cárcel? Así es, celda y célula son la misma cosa. Más aún, los latinos veían en cella también el granero, el sitio en el que se guarda el alimento. Razón por la cual, y si la palabra no te da de comer, si el lenguaje es tu celda y no tu célula, si te oprime y te angustia y te encierra en su reiterada solemnidad, será algo muerto para ti.
Pero si está vivo y palpita, si se expande y florece absorbiendo un nuevo cielo y una nueva tierra, entonces te anima, te exalta, te transforma, para que, como el mismísimo Schwann, puedas al fin decir con felicidad: la causa de la nutrición y el crecimiento no reside en la totalidad del organismo, sino en sus partes elementales, las células. De manera semejante, nuestra supervivencia está, pues, en esa palabra, partícula de luz de la que nos hemos estado nutriendo durante más de 3000 años. Ahora comprendo, dijo Rabí Eliyahu Soler con una media sonrisa. La palabra por la que vivo y muero, por la que renazco y trabajo, por la que sonrío y lloro es Et, el principio y el fin de nuestra lengua, sutú femenino que nos protege y sostiene. Y ahora leo en letra menuda lo que dice que una misma raíz compuesta por las letras Aleph y Tau, es decir, la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto, esto tendrá en el futuro, no en el futuro de Ben Yehuda, pero en el futuro de la primera comunidad cristiana, que evidentemente tenía raíces hebreas, un eco muy simbólico en el Apocalipsis, donde Jesús dice: yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, que es una traducción de la Aleph y la Tau, por razones de sincronía con el comienzo del Génesis. Lo dice el autor del Apocalipsis, que no sabemos realmente quién es. Que una misma raíz compuesta por las letras Aleph y Tau sirva para ejercer la función de acusativo verbal, tanto como para nombrar a la célula, ta, a la célula viviente, a la vez que al pronombre femenino tú, at. Y siendo como la lengua una entidad femenina, es demasiado para comprenderlo de golpe, pues aquí lo semántico es ontológico. Por una parte, y de ese hecho polisémico hebreo, el primitivo cristianismo hará, basándose en el pasaje de Apocalipsis 1.8, que menciona las letras alfa y omega, el principio sobre el cual se basa el cuerpo místico de los creyentes cohesionados por el Espíritu Santo. Solo que, oculto en griego, ese principio se hace evidente cuando se comprende que el binomio hebreo es la unidad básica de todo el lenguaje bíblico, su célula primordial. Bueno, es para leer varias veces, pero toda la mística del Zohar se basa en el primer versículo del Génesis, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es el equivalente de esa, digamos, esta es la traducción castellana, el original, dice: en el comienzo creó Dios la Aleph y la Tau, el cielo y la tierra. Ese acusativo verbal se escribe Aleph y Tau. Entonces, la teoría cabalística es que después de crear Dios con las letras, hizo el resto del mundo con todas las combinaciones posibles de las letras, lo que es absolutamente sinfónico, fantástico y perturbador, porque eso se puede decir de la tabla de los elementos químicos, ¿no? Si tenemos una tabla de elementos químicos finita, que un mago extraordinario ruso que se llamó Mendeleev completó, existía más o menos y él la organizó, y de todas las combinaciones posibles de esos elementos químicos es la realidad que percibimos, y eso es perturbador, hasta tan perturbador que llega a un descubrimiento semejante, que es obviamente el ADN en el corazón de las células, y evidentemente en el genoma, que es también una escritura, es decir, que nosotros somos herederos, por un lado, de toda esta mística, y por otro lado la civilización occidental también llegó a la creencia de que los palotes de los cromosomas son como una escritura que nos arma, que nos articula. Bueno, imaginaos qué privilegio, ¿no? Qué privilegio para nosotros ser herederos de esto y al mismo tiempo intentar, como intentó en un ensayo poco conocido, Levi-Strauss, establecer una conexión entre la lingüística, es decir, entre el movimiento alfabético del que nace la lingüística y los cromosomas, la escritura genética. Realmente asombroso, porque son 20 y tantos cromosomas y 20 y tantos signos alfabéticos.